Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Hoy vamos a ver regla de tres simple, directa e inversa. Problemas cotidianos. Parte 1. Con selección múltiple. Para resolver problemas de relación directa e inversamente entre magnitudes es necesario seguir algunos pasos. Primero, identificar las magnitudes que se relacionan. Establecer si las magnitudes son directa o inversamente proporcionales. Tercero, formar las razones con cantidades medidas en las mismas unidades. Cuarto, plantear la proporción. Quinto, si se establece que las magnitudes son inversamente proporcionales, se invierte una de las razones al plantear la proporción. Y sexto, resolver la proporción. Vamos a empezar con este primer problema. Bueno, entonces nos dice este primer problema: un automóvil gasta 2 litros de gasolina para recorrer 35 kilómetros. ¿Qué cantidad de gasolina gasta para recorrer 700 kilómetros? Tenemos las siguientes opciones: A, 30, B, 50, C, 40, D, 45. Bueno, en primer lugar, vamos a identificar las magnitudes que se relacionan. Entonces, observemos que acá en la pregunta dice qué cantidad de gasolina gasta. Entonces, aquí dice litros de gasolina. Entonces nos están preguntando qué cantidad de gasolina se está gastando, ¿cierto? Para recorrer 700 kilómetros. Acá observamos kilómetros y acá también. Bueno, esas son las magnitudes que nosotros podríamos detectar en este problema. Y ya lo estamos identificando. Entonces tenemos litros de gasolina. Entonces lo vamos copiando. Litros de gasolina. Es la primera magnitud. Y la otra es kilómetros. Bueno, entonces vamos a empezar a resolver este ejercicio. Un automóvil gasta 2 litros de gasolina. Entonces aquí donde dice litros de gasolina sería 2. Para recorrer 35 kilómetros. Acá donde están los kilómetros sería 35. ¿Qué cantidad de gasolina? O sea, nos están preguntando cuántos litros de gasolina gasta para recorrer 700 kilómetros. Entonces acá donde está kilómetros, ahí debajo, vamos a colocar 700. Bueno, vamos a mirar si es directamente o inversamente proporcional. Bueno, entonces hacemos lo siguiente. Aquí voy a hacer esto. Entre más gasolina usted le eche al carro, va a recorrer más distancia o menos distancia. Entonces, conclusión, más distancia. Entre más gasolina le eche al carro, va a recorrer más distancia. Quiere decir, como acá me dio más y acá también me dio más, quiere decir que es directamente proporcional. Entonces acá lo podemos observar. Más y más. Entre menos gasolina le eche, ¿cierto? Menos kilómetros va a recorrer, ¿cierto? Entonces, observen que es directamente proporcional. Bueno, ahora ya que tenemos detectado que es directamente proporcional, vamos a plantear la proporción. Entonces vamos a escribir aquí proporción. Entonces, proporción, y la proporción que hemos detectado es la siguiente. Copiamos o escribimos, mejor dicho, 2 sobre x. Y esto es igual a 35 sobre 700. Resolvemos esta proporción por productos cruzados. Este 700 va a multiplicar a este 2. Entonces quedaría así. 2 por 700. Y esto es igual a x por 35, ¿cierto? Entonces me quedaría 35 por x. Multiplicando 2 por 700 me daría 2 por 7, 14.
agregamos los dos ceros, sería 1400 y esto es igual a 35. Este 35 está multiplicando, pasaría a dividir. Entonces 1400 dividido entre 35, al hacer la división me da 40, ¿cierto? Entonces x es igual a 40. Bueno, entonces acá le seguimos. X es igual a 40 litros de gasolina, porque es el incógnita, ¿cierto? 40 litros de gasolina. Quiere decir que la respuesta correcta era la C, ¿cierto? Entonces, la C es la respuesta correcta. Vamos con el segundo problema. Un obrero pinta una pared de 60 metros cuadrados en 4 horas. ¿Cuántas horas tardará en pintar en las mismas condiciones una pared de 180 metros cuadrados? Las respuestas son A 8, B 14, C 12, D 15. Analícelo, dele pausa aquí a este video, resuélvalo por sí mismo. Bueno, entonces seguimos. Un obrero pinta una pared de 60 metros cuadrados. Vamos a detectar las magnitudes. Tenemos metros cuadrados y acá también, ¿cierto? Y aquí dice cuántas horas. Y acá también dice horas, ¿cierto? Entonces las magnitudes que hemos identificado es metros cuadrados y horas. Entonces las vamos a escribir aquí abajo. Metros cuadrados y aquí horas. Bueno, ahora vamos a empezar aquí a colocar, a ubicar unos números que van a salir del problema. Entonces dice un obrero pinta una pared de 60 metros cuadrados. Entonces aquí sería 60 metros cuadrados. Ahí donde está metros cuadrados, ahí debajo colocamos el 60. En 4 horas. Entonces ahí donde dice horas, colocamos el número 4. 4 horas. Acá dice cuántas horas. Entonces aquí está la incógnita. ¿Cuántas horas tardará en pintar en las mismas condiciones una pared de 180 metros cuadrados? Entonces 180 debajo de metros cuadrados. Vamos a mirar si es directamente proporcional o inversamente proporcional. Entonces hacemos lo siguiente. Entre más metros cuadrados debe pintar una persona, suponiendo que es una pared bien grandotota, va a gastar más horas o menos horas. Muy bien, más horas, ¿cierto? Entre más grande es la superficie para pintar, pues va a gastar más horas. Y entre menos sea la superficie para pintar, va a gastar menos horas. Entonces, esta es directamente proporcional. Observen que acá me dio más y acá también. Y por tanto es directamente proporcional. Bueno, entonces vamos a colocar aquí la proporción. Bueno, entonces la proporción quedaría así de esta forma. Volvemos a copiar 60 sobre 180. 60 sobre 180. Y esto es igual a 4 sobre x. Multiplicando en cruz, utilizando productos cruzados, me quedaría así. X por 60. 60x. Y 4 por 180. Bueno, entonces al hacer la multiplicación, ¿cuánto nos da? Acá nos da 4 por 180, nos da 720. ¿Cierto? Dividido entre 60, este 60 que está multiplicando, pasaré aquí a dividir. Y haciendo la división, nos queda que x vale 12.
Quiere decir que gasta 12 horas para pintar una pared de 180 metros cuadrados. Entonces la respuesta correcta aquí sería la C. Bueno, vamos a seguir con el tercer problema. Dos obreros igualmente hábiles saben que tardan 9 días en pintar una casa. Si consiguen un tercer obrero, a quien le rinde igual que a ellos, para que les ayude, ¿cuántos días demorarán en pintarla a los tres? Aquí las opciones son 6, 9, 5 o 12. Estamos hablando de días, 6 días, 9 días, 5 días o 12 días. Bueno, entonces vamos a identificar las magnitudes. Entonces empezamos a mirar acá. Dos obreros, ¿cierto? Entonces aquí obreros. Y días. Si consiguen un tercer obrero, a quien le rinde igual que a ellos, para que les ayude, ¿cuántos días, cierto? Podrán pintarla los tres. Entonces aquí días. Estos tres son los obreros. Bueno, ya hemos identificado que son obreros y días. Bueno, entonces lo vamos a escribir acá. Obreros y días. Dese cuenta que es así de sencillo, así de fácil como se resuelve esta regla de 3 simple. Bueno, entonces, dos obreros igualmente hábiles saben que tardan 9 días en pintar una casa. Entonces ya lo hemos colocado acá. Si consiguen un tercer obrero, entonces un tercero sería 2 más 1, daría 3. A quien le rinde igual que a ellos, para que les ayude. ¿Cuántos días demorarán en pintarla los tres? Entonces, ¿cuántos días? ¿Cierto? Incógnita. Entonces, vamos a mirar si es directa o es inversa. Bueno, entre más obreros, vamos a hacerla aquí con este otro color. Entre más obreros, ¿cierto?, se contraten para pintar la casa, van a gastar más días o menos días. Entre más obreros, van a gastar menos días, ¿cierto? Quiere decir que me dio más y menos, y eso quiere decir que es inversa, ¿cierto? Bueno, entonces, como es inversa, ya saben ustedes, aquí en las reglas que miramos hace ratico, dice, si se establece que las magnitudes son inversamente proporcionales, se invierte una de las razones al plantear la proporción. Acá lo estamos leyendo, ¿cierto? Entonces lo vamos a colocar acá. Se invierte, cuando es inversamente proporcional, se invierte una de las razones al plantear la proporción. Entonces, eso es lo que vamos a hacer acá. Vamos a hacer aquí la proporción, ¿cierto? Entonces vamos a invertir cualquiera de los dos, ¿cierto? Vamos a invertir estos dos, ¿cierto? En donde está días. Entonces copiamos donde está obreros, igual. 2 sobre 3 es igual. Y aquí invertimos. Entonces la X queda arriba y el 9 queda aquí abajo. Y multiplicamos utilizando productos cruzados. Entonces, ¿cuánto me da? 2 por 9. 2 por 9 igual a 3 por X. Resolviendo esto, me queda así. 2 por 9, 18, igual a 3 por X. ¿Cierto? Y entonces este 3 que está multiplicando pasaría a dividir. ¿Cierto? Acá yo puedo colocar la X aquí, ¿cierto? Haciendo la reflexión. Y me quedaría 18 tercios. Y al hacer la división me queda 6. 6 por 3. Este 6 multiplicado por 3 da 18. Entonces X vale 6. Acá como dice cuántos días, esto serían días. Entonces estos tres hombres gastaron 6 días para construir, para pintar la casa, ¿cierto? Pintar una casa. Bueno, entonces gastaron 6 días. Y la respuesta correcta aquí sería la A.
Bueno, nos vamos para el cuarto problema. El cuarto problema dice, se necesitan dos llaves abiertas para llenar una piscina en 3 horas, ¿cierto? Si se quiere llenar la piscina en 1 hora, ¿cuántas llaves de igual capacidad a las anteriores se necesitan? Entonces, la A dice que 6, la B 4, la C 8 y la D 10. Entonces, vamos a mirar cuántas llaves se necesitan. Bueno, entonces, empezamos a identificar las magnitudes que se relacionan, ¿cierto? Entonces, empezamos a mirar acá. Acá dice 2 llaves, o sea, llaves y horas. Llaves y horas. Serían las dos magnitudes que hay, ¿cierto? Y acá observamos llaves, ¿cierto? Y aquí está horas. Bueno, entonces, empezamos a copiar esas magnitudes aquí. Entonces aquí colocamos llaves. Y aquí horas. Llaves y horas. Ahora leemos el problema de nuevo. Se necesitan dos llaves abiertas para llenar una piscina en 3 horas. Si se quiere llenar la piscina en 1 hora, ¿cuántas llaves de igual capacidad a las anteriores se necesitan? Entonces aquí está la incógnita donde están las llaves, ¿cierto? Entonces vamos a mirar si es directa o inversa. Entre más llaves, ¿cierto? Va a llenar la piscina en más horas o en menos horas. Entre más llaves tenga para echarle agua a la piscina, pues va a gastar menos horas, ¿cierto? Más menos. Quiere decir que es inversa, ¿cierto? Más menos o menos más. Entre menos llaves va a gastar más horas, ¿cierto? Menos llaves, más horas. Es inversa. Como es inversa, ya saben ustedes, dice el quinto, si se establece que las magnitudes son inversamente proporcionales, se invierte una de las razones al plantear la proporción. Entonces vamos a invertir cualquiera de las dos. Vamos a invertir horas, ¿sí? Proporción. Siempre que me salga una inversa, voy a invertir siempre la segunda, ¿sí? Bueno, entonces, tenemos lo siguiente, 2 sobre x es igual, y acá invertimos estas dos, ¿cierto? El 3 lo vamos a colocar aquí debajo, y el 1 arriba, y multiplicamos en cruz. ¿Cuánto es 2 por 3? Y x por 1, pues ya sabemos que aquí x por 1 da x, ¿cierto? Entonces resolviéndolo, 2 por 3 da 6, 6 es igual a x, por simetría quedaría x igual a 6, estamos hablando de llaves, entonces sería, la incógnita está en llave, entonces 6 llaves acá. Bueno, dése cuenta una cosa, ¿cuántas llaves de igual capacidad a la entidad se necesitan? Se necesitan 6 llaves, entonces la respuesta correcta sería la A. Bueno, vamos con el quinto problema. Si una docena son 12 unidades, ¿cuántas unidades son 7 docenas? Entonces, bueno, este problema, como ustedes pueden observar, tenemos docenas, unidades y unidades. Esas serían las magnitudes. Entonces ya como ustedes saben, vamos a copiar las magnitudes acá abajo. Entonces, docenas y aquí unidades. Bueno, entonces, escribimos los números que aparecen ahí. Si una docena, entonces una docena son 12 unidades, ¿cuántas unidades? Ustedes nos están preguntando unidades. ¿Cuántas unidades son 7?
docenas. Entonces la respuesta que nos dan acá es 120, 70, 84 y 94. Como usted puede observar, ¿cierto? Vamos a mirar si es directa o inversa. Siempre toca mirar eso. Entre más docenas, vamos a encontrar más unidades o menos unidades. Como usted puede observar, entre más docenas, más unidades. Más, eso me quiere decir que es directamente proporcional. Como es directamente proporcional, entonces ahora ya hacemos la proporción. ¿Cómo quedaría la proporción de este ejercicio? Entonces la proporción es colocar así como está, ¿cierto? Armamos la proporción 1 sobre 7 y 12 sobre x, ¿cierto? Ya armamos la proporción, multiplicamos en cruz, x por 1, x y 7 por 12. ¿Cuánto es 7 por 12? Te va a multiplicar 7 por 12, 7 por 2, 14, va 1, 7 por 1, 7 y 1, 8, 84, ¿cierto? Quiere decir que 7 unidades equivale a 84 unidades. Entonces, ¿cuál será la respuesta correcta? ¿La A, la B, la C o la D? Como ustedes pueden observar, la respuesta correcta es la C. Bueno, vamos a hacer la sexta. Dice, 4 vasos de jugo de piña valen 1.700 pesos, ¿cierto? ¿Cuánto valen 9 vasos? 3.820, 3.825, 3.725, 3.745. ¿Cuál será la respuesta correcta? Entonces, primero, miramos las magnitudes. Aquí dice vasos de jugo de piña, ¿cierto? ¿Cuánto valen 9 vasos, cierto? Acá, vasos. El precio, aquí está el precio, ¿cierto? Nos están preguntando cuánto vale, es el precio. Este es el precio. Bueno, entonces ya tenemos detectar las magnitudes. Vaso, ya sabemos que es vaso de jugo de piña. Vaso y acá el precio, ¿cierto? El precio. Bueno, entonces hacemos lo siguiente. 4 vasos de jugo de piña valen 1.700 pesos. ¿Cuánto valen? ¿Cuánto valen 9 vasos? ¿Cierto? Entonces, como usted puede observar, ya tenemos aquí escrito lo que nos dice el problema. Toca mirar si es directa o inversa. Vamos a ver si es directa o inversa. Entonces hacemos lo siguiente. Entre más vasos de jugo de piña se compren, ¿cierto? ¿Me toca pagar más o me toca pagar menos? Entre más vasos de jugo yo compre, me toca pagar más, ¿cierto? Quiere decir que es más. Y observamos que es directa. Entre más vasos de jugo de piña se compren, pues voy a pagar más. Entre menos vasos de jugo se compren, menos, vamos a pagar menos. Entonces es directamente proporcional. Como es directamente proporcional, entonces vamos a hacer la proporción. ¿Cómo queda la proporción? Así como está, ¿cierto? Entonces colocamos 4 novenos es igual a 1.700 sobre X. Multiplicando así en forma cruzada, nos va a quedar de la siguiente forma. 4 por X es igual a 9 multiplicado por 1.700. ¿Y cuánto es 9 por 1.700? Eso nos da 15.300. Entonces 15.300. Bueno, aquí de una vez si quiero, este 4 está multiplicando, pasémoslo aquí a dividir de una vez. Y 15.300 dividido entre 4, eso nos da como resultado 3.825. ¿Cierto? Quiere decir que por los 9 vasos de jugo de piña toca pagar 3.825. ¿Y cuál tiene la respuesta correcta?
3825, ¿cierto? Esto no. 3825, la respuesta correcta sería la B. Bueno, vamos a seguir con el 7. Dice el 7. Una piscina se llena normalmente con 3 llaves de igual flujo, abiertas durante 4 horas. Si solo se dispone de 2 llaves para llenar la piscina, ¿cuántas horas más demorará en llenarse? 5, 6, 4 o 2. Bueno, entonces vamos a detectar las magnitudes. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Acá observamos 3 llaves, ¿cierto? 4 horas, llaves y horas, ¿cierto? Entonces las magnitudes son llaves y horas. Entonces lo vamos a escribir acá. Llaves y horas. Entonces seguimos leyendo el problema. Recuerden que cuando es regla de 3 simple, siempre van a aparecer dos magnitudes. Entonces acá dice, una piscina se llena normalmente con 3 llaves de igual flujo, abiertas durante 4 horas. Si solo se dispone de 2 llaves para llenar la piscina, ¿cuántas horas más demorará en llenarse? Entonces nos están preguntando aquí cuántas horas más, ¿cierto? Entonces vamos a investigar aquí y luego vamos a mirar cuántas horas más se demoró en llenarse. Bueno, vamos a mirar si es directa o inversa. Entre más llaves, ¿cierto?, tenga la piscina para llenar un tanque, se va a demorar más horas o menos horas. Entre más llaves, se va a demorar menos horas. Quiere decir que es inversamente proporcional, ¿cierto? Entonces, como es inversamente proporcional, entonces vamos a hallar aquí la proporción. Recuerden que cuando es inversamente proporcional, leemos el literal 5. Si se establece que las magnitudes son inversamente proporcionales, se invierte una de las razones al plantear la proporción. Entonces vamos a invertir el de horas, ¿cierto? Vamos a invertir ese. Recuerde que usted puede invertir este, ¿sí? Pero entonces deja este quieto. Entonces este lo vamos a colocar así como está, ¿cierto? 3 sobre 2. Invertimos el de horas. La X pasaría arriba y el 4 abajo. Si usted no hace esto, le va a quedar mal. Bueno, entonces, multiplicando en cruz, 3 por 4. 3 por 4 es igual a 2 por X. Y 3 por 4 me da 12. ¿Cierto? Entonces, como usted puede observar, acá quedaría 12 es igual a 2X. Pero ese 2 pasaría de una vez a dividir, ¿cierto? Entonces vamos a colocarlo así en esta forma. Entonces 12 sobre 2 es igual a X. Y 12 sobre 2 da 6. Quiere decir que 6 es igual a X, por tanto X es igual a 6. Y acá, como estamos hablando de horas, ¿cierto? Serían 6 horas. Pero dése cuenta una cosa acá. Esta no es la respuesta todavía. Porque acá nos dice, una piscina se llena normalmente con 3 llaves de igual flujo, abiertas durante 4 horas. Si solo se dispone de 2 llaves, ¿cierto?, para llenar la piscina, ¿cuántas horas más, ¿cierto?, horas más demorará en llenarse? Como se llenaba en 4 horas y acá me dio 6, 4 más 2 me da 6. Quiere decir que la respuesta es la D. ¿Cuántas horas más se demorará en llenarse? Se demorará en llenarse en 2 horas más, vea, 2, ¿cierto? Entonces es la D. Bueno, entonces seguimos con el 8. Bueno, el número 8. Camila tarda 4 horas en hacer su recorrido a una velocidad de 60 km por hora. Si disminuye la velocidad a 40 km por hora, ¿cuánto tiempo tardará en el recorrido? A, 6 horas, 5 horas, 3 horas, 4 horas. Vamos a resolverlo. Primero vamos a detectar las magnitudes. Entonces aquí observamos horas, ¿cierto? 4 horas.
y la velocidad, que está en kilómetros por hora. Si disminuye la velocidad, ¿cuánto tiempo? Este tiempo está en horas. Bueno, vamos a mirar acá. Vamos a colocar las magnitudes horas y velocidad. Es tiempo y velocidad, ¿cierto? Aquí el tiempo está en horas y la velocidad ya sabemos que es kilómetros por hora. Bueno, entonces vamos a resolverlo. Camila tarda 4 horas en hacer su recorrido a una velocidad de 60 kilómetros por hora. 60 kilómetros por hora. Si disminuye la velocidad a 40, entonces aquí ya es 40. ¿Cuánto tiempo tardará en el recorrido? Bueno, entonces vamos a resolverlo. Entonces aquí Camila, haciendo su recorrido habitual, ¿cierto? Con una velocidad de 60 kilómetros por hora, tarda 4 horas. Y en otro momento, ¿cierto? Haciendo ese mismo recorrido, ya la velocidad ya no es 60, sino 40. Vamos a averiguar cuánto tarda en hacer ese recorrido. Bueno, entonces vamos a mirar si es directa o inversa. Entre más velocidad le ponga al vehículo, ¿cierto? Va a gastar más horas o menos horas. Muy bien, menos horas, ¿cierto? Como me dio menos y acá más, quiere decir que es inversamente proporcional, ¿cierto? Y como es inversamente proporcional, vamos a encontrar aquí la proporción. Bueno, entonces haciendo la proporción nos quedaría de la siguiente forma: 4 sobre x igual, ya saben ustedes que acá invertimos, 40 queda arriba y el 60 queda abajo. Multiplicando en cruz quedaría 4 por 60. Y esto es igual a 40 por x. Multiplicando 4 por 60 nos daría 240 y esto es igual a 40. Bueno, 40x. Bueno, resolviendo nos queda 240 sobre 40 y eso es igual a x. Recuerda que el 40 que está multiplicando pasa a dividir. Acá podemos cancelar los dos ceritos y me quedaría 24 sobre 4. Y usted sabe muy bien que 24 sobre 4 es igual a 6. X es igual a 6. Y estamos hallando horas, ¿cierto? La incógnita está en hora, entonces quedaría 6 horas. La respuesta correcta de este ejercicio serían 6 horas. Observamos que las 6 horas sería la A. Bueno, seguimos con el 9. Para el lanzamiento de un periódico estudiantil se obsequian 2 por cada 9 periódicos que compren los estudiantes. Si se vendieron 135 periódicos, ¿cuántos entregaron gratuitamente? A, 24, B, 30, C, 40, D, 35. Entonces, vamos a mirar las magnitudes. Entonces se obsequian 2 por cada 9 periódicos. Entonces se compran 9 periódicos, obsequian 2 periódicos más, ¿cierto? Si se vendieron 135 periódicos, ¿cuántos entregaron gratuitamente? Bueno, entonces las magnitudes que observamos fueron las siguientes. Observamos periódico y obsequio, ¿cierto? Obsequio es gratuitamente lo que regalan, ¿cierto? Bueno, entonces periódico y obsequio. Bueno, vamos a leerlo y vamos a colocarle los números.
Para el lanzamiento de un periódico estudiantil se obsequian dos periódicos por cada 9 periódicos que compren los estudiantes. Si vendieron 135 periódicos, acá 135 periódicos, ¿cuántos se entregaron gratuitamente? Entonces acá tenemos la incógnita. Bueno, entonces vamos a mirar si es directamente proporcional o es inversamente proporcional. Bueno, entonces entre más periódico se compre, vamos a obtener más obsequios o menos obsequios. Vamos a obtener más obsequios, ¿cierto? Entonces me dio más. ¿Qué quiere decir eso? ¿Directa o inversa? Muy bien, directa, ¿cierto? Como es directa, entonces vamos a hacer la proporción acá. Entonces la proporción que nos queda es colocar estos números así como están. 9 sobre 135 y esto es igual a 2 sobre x. Multiplicando en cruz, x por 9 quedaría 9x y este 2 por 135, al resolverlo me quedaría de esta forma. ¿Cuánto me da 2 por 135? Eso me da 270, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a despejar la x. Vamos a hacerla aquí en este lado. 270 dividido entre 9. ¿Y cuánto me da 270 dividido entre 9? Me da 30. Entonces, 30 obsequios, ¿cierto? Entonces la respuesta sería la B. Bueno, vamos a hacer la 10 de una vez. Un automóvil recorre 240 kilómetros en 3 horas. ¿Cuántos kilómetros habrá recorrido en 2 horas? 160, 90, 165, 145. Entonces vamos a averiguarlo. ¿Cuáles son las magnitudes que tenemos ahí? Kilómetros y horas, ¿cierto? Kilómetros, horas, kilómetros y horas. Bueno, esas magnitudes las voy a copiar. Aquí, kilómetros y aquí horas. Bueno, acá vamos a escribir los números. Un automóvil recorre 240 kilómetros. Ahí donde está el kilómetro, ahí debajo colocamos 240. En donde está hora le colocamos aquí 3 horas, ¿cierto? ¿Cuántos kilómetros, signo de interrogación, habrá recorrido en 2 horas? Bueno, entonces ya tenemos copiado esos números ahí. Vamos a mirar lo que pasa. Bueno, como acá dicen, un automóvil recorre 240 kilómetros en 3 horas. ¿Cuántos kilómetros habrá recorrido en 2 horas? ¿Cierto? Ya sabemos que entre más horas va a recorrer más kilómetros o menos kilómetros. Entre más horas, claro, va a recorrer más kilómetros. Quiere decir que es directamente proporcional. Y como es directamente proporcional, vamos aquí a colocar la proporción. Entonces nos va a quedar así como está. 240 sobre x igual a 3 sobre 2, ¿cierto? Lo mismo. Bueno, ahora vamos a resolver haciendo productos cruzados. Este 2 multiplicando al 240. Y este 3 multiplicándolo por la x. ¿Cuánto me da 240 por 2? Entonces de una vez 2 por 0, 0, 2 por 4, 8 y 2 por 2, 4 sería 480. ¿Cuánto nos da despejando la x? 480 dividido entre 3. Entonces lo vamos a resolver por acá. 480 dividido entre 3, eso nos da 160.
160 es igual a X. X es igual a 160 y como estamos hablando de qué kilómetros, entonces vamos a contestar la pregunta. Dice, ¿cuántos kilómetros habrá recorrido en 2 horas? En 2 horas recorrió 160 kilómetros. Y la respuesta es la A, ¿cierto? Entonces, ahí vamos llenando. Bueno, vamos a hacer el 11. 4 pintores de brocha gorda pintan una casa en 6 días. ¿Cuántos días demorarán 12 pintores en pintar la misma casa si mantienen ese ritmo? 3, 2, 4, 5. ¿Cuál será la respuesta correcta? Recuerden ustedes resolver esto en sus casas y luego miran el video. Bueno, entonces vamos a mirar. Vamos a mirar las magnitudes. Entonces, 4 pintores. Acá diría pintores. Días. ¿Cuántos días? De 12 pintores, ¿cierto? Entonces, las magnitudes son pintores y días. Entonces, lo vamos a escribir acá. Pintores y días. Entonces empezamos. 4 pintores de brocha gorda pintan una casa en 6 días. ¿Cuántos días? Acá está la incógnita. ¿Cuántos días demorarán 12 pintores en pintar la misma casa, ¿cierto? Si mantienen ese mismo ritmo. Bueno, entonces vamos a mirar si es directa o inversa. Entre más pintores van a pintar esa casa en más días o en menos días. Entre más pintores, menos días, ¿cierto? Más, menos. ¿Qué quiere decir eso? Que es inversa. Bueno, entonces como es inversa, vamos allá, acá aquí colocarle la proporción. Recuerde que cuando es inversa, se invierte cualquiera de los dos, pintores o días. Vamos a invertir siempre el segundo, días, ¿cierto? Lo vamos a invertir. Entonces lo vamos a invertir. Bueno, entonces quedaría así. 4 sobre 12 es igual, entonces invertimos, quedaría X sobre 6. Multiplicando en cruz me quedaría así. 4 por 6 es igual a 12 por X. ¿Cuánto me da 4 por 6? Me daría 24. ¿Cierto? Ahora ya sabemos que ese 24 dividido entre 12, ¿a qué es igual? Entonces vamos a mirar cuánto nos da 24 dividido entre 12. Y eso nos da 2. 24 dividido entre 12 me da 2. Quiere decir que X es igual a 2. Entonces dice cuántos días, ¿cierto? Entonces 2 días. ¿Cuántos días demorarán 12 pintores en pintar la misma casa si mantiene ese ritmo? Se demoran 2 días. Bueno, entonces la respuesta es la B y es 2. Bueno, entonces vamos a hacer este último ejercicio. 12. Un depósito se llena en 6 horas, abriendo 5 llaves de paso del mismo caudal. ¿En cuánto tiempo lo llenarán si abre solo 2 llaves? Las respuestas son 14, 15, 16, 20. Bueno, entonces empezamos a mirar las magnitudes. Entonces observamos aquí horas, llaves. Acá el tiempo está en horas y llaves. Son horas y llaves. Entonces vamos a copiar las magnitudes. Horas y llaves. Bueno, vamos a resolver ese. A ver cómo queda. Bueno, dice, un depósito se llena en 6 horas, ¿cierto? Se llena en 6 horas abriendo 5 llaves de paso del mismo caudal. ¿En cuánto tiempo lo llenarán si se abren solo 2 llaves? ¿Cierto? 5 llaves lo llenan en 6 horas, 2 llaves, ¿cuánto lo llenan? ¿Cierto? Llenan ese depósito. Bueno, vamos a mirar las magnitudes. Entre más llaves,
¿Se va a llenar más rápido o se va a llenar menos rápido? Entre más llaves, ¿va a gastar más horas o menos horas? Entonces, analicen así. Entre más llaves, se va a demorar menos horas, ¿cierto? Un tanque o un depósito. Si usted tiene hartas llaves, ese tanque se va a llenar en menos horas, ¿cierto? Si tiene menos llaves, menos se va a llenar en más horas. ¿Qué quiere decir? Que es inversamente proporcional. Entonces acá vamos a colocar la proporción. Recuerden que cuando es inversa, se invierte cualquiera de los dos. Vamos a invertir llaves. Bueno, entonces la proporción quedaría así. 6 sobre x es igual, y acá invierto. Este 5 lo paso aquí abajo y el 2 arriba. Entonces quedaría el 5 aquí abajo y el 2 arriba, porque es inversamente proporcional. Bueno, entonces ahora multiplicamos en cruz. Si usted no hace así, le queda mal, ¿no? Multiplicamos en cruz. 6 por 5. Y x por 2 sería 2 por x. 6 por 5 me da 30. Bueno, resolviéndolo, ya sabemos que aquí el 30 se divide entre 2 y eso me da un resultado, ¿cierto? ¿Cuánto nos da eso? 30 dividido entre 2 nos da 15. Bueno, la incógnita estaba en horas, entonces son 15 horas. Entonces vamos a contestar aquí la pregunta. Dice, ¿en cuánto tiempo lo llenarán si se abren solo 2 llaves? Abriendo 2 llaves se llenará en 15 horas. Y la respuesta correcta es la B. Bueno, hasta aquí dejamos este video. No olviden ver la segunda parte. Nos vemos. Chao, chao. Mi nombre es Rolfo Rodríguez y nos vemos en el siguiente video. Mi nombre es Rodolfo Rodríguez. Mi nombre es Flores. Mi nombre es Chente Castro. Y nos gustan las matemáticas.